César Ábalos, su docente del día de hoy. ¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar del tema no con una mirada tan técnica, vamos a verlo como un poco superficial, pero finalmente la intención de esta presentación y esta parte de la materia es que ustedes sean participativos en el tema de cómo crear ciudades, ¿no? De alguna manera la ley de asentamientos humanos es el punto de partida. Vamos a tener ciertos antecedentes para poder de alguna manera entender de lo que vamos a desarrollar en el tema y que nos va a servir justamente para luego llegar al final de la exposición a un punto en el cual hagamos una especie de propuesta de cómo nosotros pensaríamos que debe ser la liga de la Ley General de Asentamientos, cómo se dan los recursos y a qué los deberíamos de enfocar. ¿De acuerdo? Entonces, por principio de cuentas, pues a manera general, esto sí no lo podíamos evitar, la Ley General de Asentamientos Humanos en su artículo 1 nos dice que es una ley de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Aplica desde la federación, los estados y por supuesto llega hasta los municipios. Establece que un asentamiento humano es un conglomerado demográfico, es un espacio físico con un conjunto de sistemas de convivencia que pueden ser normativos, sociales, económicos y de otro tipo, en un área físicamente localizada. Están definidas físicamente las ciudades o los asentamientos humanos en su caso, y lo consideramos en los elementos naturales y el espacio físico que lo rodea. El 11 de junio es el Día Internacional, acabamos de pasar cuando íbamos a hacer nuestra presentación, justamente el fin pasado coincidía con el Día Internacional de la Población. México cuenta con 126 millones de habitantes, 90 de esos millones viven en las ciudades y las mayores concentraciones de población, como podemos ver, arrancamos siempre con Ciudad de México, que es nuestra referencia, como ciudad, no como zona metropolitana, hablando de ciudades específicamente, por eso es que aparecen otras que probablemente ustedes no tenían identificadas. Ecatepec forma parte de la mancha urbana que corresponde a la Ciudad de México, pero es una ciudad como tal independiente, con cerca de 3 millones de habitantes. Guadalajara, Puebla, Ciudad Juárez, Tijuana, León entran en estas grandes poblaciones, y por último Zapopan. Entonces, tenemos una gama de posibilidades de tamaños de ciudades, pero finalmente a todas se les considera como un asentamiento humano. La Ley General de Asentamientos Humanos tiene un origen, se crea por ahí de mayo de 1976. Hay una primera modificación que se da por ahí de noviembre del 2010 y llegamos a la actualidad. La última reforma se acaba de hacer en este año y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo. ¿Sí? Lo demás es importante, por supuesto, pero finalmente a lo que queremos llegar es justamente a hacer esta propuesta fundamentados en cómo entendemos un poco la ley de asentamientos humanos. Ejemplos, finalmente todo se basa en ejemplos. En los últimos 30 años las poblaciones de México han crecido al doble, pero la superficie de sus ciudades creció 6 veces más de lo que creció su población. Ejemplos de cómo hemos crecido: desarrollos, entre cerros, justamente, prácticamente la infraestructura es inexistente y si hay es deficiente, grandes centros poblacionales alejados. Vemos una mirada de México en 3D. México es distante, es disperso o está desconectado. ¿A qué nos referimos con un México distante? Esto es una población alejada de Ciudad Juárez y está a 35 kilómetros, pero es una población que no tiene servicios, es una población que está asentada finalmente fuera de la mancha urbana y carente de toda condición favorable.
Otro ejemplo, México disperso, Morelia, una gran autopista, pero si se fijan, no hay un orden, está arbitrariamente resuelto. Hay un asentamiento por allá, hay otro por acá, hay otro por acá y todos desconectados. Y finalmente, otro ejemplo de la desconexión total. Tenemos un orden diferente al que existe al interior de este polígono. Se fijan, probablemente la entrada sea por acá o por acá, pero no tenemos una conexión con lo que hay en el entorno. Finalmente también esto es un asentamiento humano. ¿Quién cree que sea responsable? Breve, Bernardo. Si vas a opinar. ¿Quién cree que sea responsable? Bernardo. Parte de todo. ¿De cómo se han creado las ciudades? Mucho tiene que ver con las leyes, ¿no? Que deja mucho espacio vacío. Sí. Donde los desarrolladores, las industrias, todos lo aprovechan. ¿Alguien que tenga otro tema? Las constructoras también tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque sin importarle los beneficios que pueda tener la gente es pues, dónde me sale más barato, dónde puedo conseguir permisos más fácil y ya luego el gobierno que se encargue de llevar los servicios. Nosotros mismos somos los principales consumidores de esto. Sin importarnos dónde sea Ustedes mismos. Yo creo que es definitivamente la normatividad. la normalidad. El Instituto de Planeación. La economía. Les doy estas 4 alternativas, analícenlas, piénsenlas. ¿Cuál creen que sea o quién creen que sea el responsable de que eso suceda? Una legislación obsoleta, ¿sí? Una falta de recursos. Enfóquense en la más importante finalmente, el municipio o la falta de coordinación. Yo creo que primero es la administración, sí, la parte de la legislación, porque todos lo que acaban de mencionar, todos se basan en la ley o se basan en sus valores. Sí. Entonces, pero quien es la autoridad y que debe de ser, háganse para allá, se suaviza. Entonces, yo creo que es el número 1 y digo, todos tienen responsabilidad finalmente, el ciudadano, el inversionista, pero la autoridad me parece que tiene mano y sobresale en esas responsabilidades. Entonces, ¿tú consideras que? O sea, La legislación, o sea, la parte que es la autoridad, la legislación obsoleta, más que es así en específico, es la entidad que se encarga de generar las legislaciones, son los responsables de las ciudades. Okay. A lo mejor en la línea del tiempo, la legislación ha ido mejorando, la legislación se ha ido adecuando, algo Marco, y eso nos lleva a lo mejor a la aplicación actual, ¿sale? Según la observación de este documento, La legislación está bien, pero no está bien. el municipio es el responsable. Resulta que en la figura de la legislación para la ley de asentamientos urbanos se creó al municipio como la última entidad en la cual recaía el aprovechamiento de la legislación. Esta ha ido actualizando con el paso del tiempo, pero no ha llegado a permear de manera adecuada, y por eso es que el municipio se ha vuelto el responsable de ejecutar justamente, correctamente, idóneamente esta legislación. Por eso es que en esta observación que hacemos de la ley de asentamientos urbanos, el municipio pasa a ser la entidad más importante en toda la estructura. ¿Qué pasó, Marco? A lo mejor hubiera agregado más que corrupción. ¿La qué? Corrupción. La corrupción. Corrupción, sí, exactamente. Puede ser. Porque a fin de cuentas, bueno, aquí hay varios ejemplos en el municipio donde se contaba con una legislación, se estaba haciendo efectiva esa legislación, por ejemplo en las zonas de reserva territorial o zonas de reserva que ya estaban limitadas, que no se podía crecer hacia esas zonas, y se consiguieron los permisos federales, se brincaron al municipio y entonces tuvo que ceder el municipio. Entonces, Sí. no solamente es cuestión del municipio, yo creo que el tema principal es corrupción, es la falta de ejercer las leyes o hacer que se apliquen las leyes para lo que fueron hechas. Sí, una familia con intereses, con mucho dinero puede ser de mucho peso,
modificar todos los planeamientos que se tengan. O sea, finalmente no estamos O sea, no recae, exentos, no solo no recae en el municipio, no recae Exacto. en las leyes, no recae en la coordinación. Ya se va hacia otro Al final de camino, cuentas, ¿no? aunque todos estén coordinados, si hay una familia específica que afecta a sus intereses, va a hacer todo lo posible y lo va a lograr para hacer que Sí, una familia avecindada en un cerro no nos permite crear otro tipo de proyectos porque ellos quieren ser los únicos en esa zona, ¿no? Más vale pedir perdón que permiso. Claro. Pues En bueno. fraccionamientos, pues sí. ¿Y por qué el municipio es el responsable, según nuestra observancia? Porque no tiene los recursos. O sea, la federación puede mandar recursos a cuentagotas, el Estado puede mandar los recursos a cuentagotas y finalmente no vamos a tener manera de planear a futuro si no tenemos o no contamos con ese tipo de recursos. No hay una capacidad técnica. A lo mejor León, en esta perspectiva de observancia, León sí tiene el aparato para poder resolver ciertas cuestiones técnicas, pero el resto de los municipios batallan mucho, ¿no? Una visión a largo plazo, la clase pasada ya teníamos un ejemplo de que León sí está planeado, León sí tiene una forma de pensar, León sí tiene un camino a seguir. Obviamente falta recurso, ¿no? Falta la manera de cómo hacerlo, existe, pero falta el con qué. Es muy flexible la aplicación de la planeación del municipio, pues porque depende del Estado o depende de la federación, y al final de cuentas no hay una planificación adecuada, ¿sale? No quiere decir que León sea el único ejemplo, pero nos vamos a enfocar a la ciudad porque es nuestro entorno, es donde vivimos. Y bueno, aquí viene ahora la parte de sugerencia, qué hacer a manera de propuesta, ¿no? Tendríamos que regresar a la centralización donde el Estado y la Federación sean los encargados de ejecutar los planes. Pues no, en realidad no, porque ellos no conocen de nuestra problemática, no conocen de nuestro razonamiento, no conocen de nuestra población. De hecho, sí se ha tomado algo de eso de la recentralización. Sí. Con los esquemas de Infonavit, con las se llaman zonas de crecimiento. Son mapas que se realizan desde el Estado de México y que no consideran la ciudad para nada. Tienen áreas de crecimiento donde no va a crecer la ciudad, y yo considero que es también uno de los problemas muy grandes que pasan para la planeación de las ciudades, que muchas veces quieren tomar los esquemas de la federación en lugar de los municipales. Claro. Sí, aquí en nuestro caso creo que el Implana ha sido en algunos momentos laxo, en otros momentos muy consciente de lo que quieren hacer como instituto y planear cómo quieren que crezca la ciudad, ¿no? Ha resultado en algunos aspectos, en otros no, pero finalmente pues es el estilo de la floja del crecimiento de la ciudad y de cómo llega otro tipo de población, se sienten en el municipio como tal, no, a lo mejor no en la mancha urbana y terminan en la parte rural, y pues ya hay una logística diferente, ¿no? Continuamos. Bueno, estos son algunos datos que observamos de cómo se aplican los recursos a través del plan de la Ley Nacional de Asentamientos Urbanos, y hay como sectores específicos en los cuales se aplican los recursos o se dirigen. Puede ser a través de la obra pública, puede ser urbana o rural, de implementación de programas por sector, ahorita vemos de qué hablamos, y acciones de planeación. Finalmente, acciones de planeación, pues se requiere hacer un proyecto, se queda en proyecto y allí queda el recurso, no avanza más allá de él. O a través de programas federales, a través de institutos como AMTA, como DIF, como Prevención de Violencia, como las PIMUS, que en este caso son los planes de movilidad urbana sustentable, y algunos otros, ¿vale? Entonces, quiere decir que no hay un vínculo obligado. De acuerdo a esto, rápido, no hay un vínculo obligado de que la Ley General de Asentamientos Urbanos genere los planes y nos los mande los recursos, porque no están concretamente asignados, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a suceder? Que el municipio pues, no tenga manera de planear de forma adecuada, incremente su incapacidad técnica para resolver esta problemática, no tenga una visión a largo plazo. Si seguimos insistiendo en esto, probablemente pueda seguir sucediendo y sea demasiado flexible en la aplicación de la planeación.
Y la sugerencia aquí viene a partir de este punto. ¿Qué necesitamos hacer? Tener un marco legal urbano muy claro, donde la planeación, las instituciones y los presupuestos estén íntimamente ligados a través del municipio. O sea, el municipio es el detonador de esto, de este marco legal, que sea muy claro, que sea muy sencillo, que sea totalmente integrado y tenga una fortaleza tal que la federación y el Estado no tengan manera de cuestionar los planeamientos de la ciudad como tal. Seguimos en la parte de sugerencias. ¿Cómo queremos nosotros o pensamos nosotros que pudiera funcionar mejor? Simplificando el sistema. Reconocer que tenemos diferentes tamaños de ciudades. Hay megalópolis, Ciudad de México es una de ellas. Tenemos zonas metropolitanas muy grandes. Ahora sí hablamos de la zona metropolitana de León como tal, de la zona metropolitana de Guadalajara, que incluye otros municipios que no son necesariamente la propia ciudad. Y luego tenemos otras ciudades de tipo fronterizas, Tijuana, que colinda con San Diego, en el caso de la frontera, patrimoniales, Guanajuato, San Miguel, Tasco Guerrero, etcétera, costeras, no sé, Acapulco, Cancún, son diversas, los recursos son diferentes, los programas deberían de ser diferentes, pensados específicamente para esas zonas. Tendríamos que fortalecer los instrumentos que actualmente existen, complementarlos, vincularlos realmente a las ciudades y fortalecer sobre todo a los municipios. Los municipios tendrían que llevar la batuta de cómo planeamos, cómo ejercemos los programas, y hay que dar un tema más de transparencia y de rendición de cuentas para que esta sea un detonador de cómo puedan seguir fluyendo los recursos a futuro. Este es un esquema sugerente, puede haber miles, pero finalmente la idea es que entendamos cómo queremos nosotros que los recursos fluyan y lleguemos a aplicarlos inclusive a sectores específicos, como pudieran ser los servicios públicos, la movilidad, el espacio público, la prevención de la delincuencia, etc. Y definamos una escala territorial en la cual queramos aplicarlos, que pudieran ser de un tema municipal, pudiera ser de un orden metropolitano o inclusive regional. León tiene una influencia regional no solamente en su zona metropolitana, sino porque también su cobertura de influencia llega más allá de otro estado. Entonces por eso se le pudiera considerar que es una zona metropolitana regional, porque Lagos tiene esa relación muy íntima desde hace muchos años con León, y entonces la infraestructura que va hacia el norte ha crecido considerablemente, se ha mejorado con la intención justamente de hacer esta conexión con otra ciudad que no forma parte del estado, ¿sí? Pues bueno, por aquí ya termina la presentación. Vamos a dejar una actividad de tarea. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, más un comentario. Creo que también, bueno, esta es la propuesta, creo que también la responsabilidad de la culpa, o sí, bueno, por poner una palabra, como la culpa y la solución, está también en las universidades, en las facultades de arquitectura. Porque yo recuerdo que ahí me enseñaron a diseñar un fraccionamiento, ¿no?, por los muros cerrados, alejados de la ciudad, en un terreno. Y entonces, como nos enseñan a diseñar ese tipo de asentamientos, pues no tenemos capacidad intelectual para hacer otras propuestas, ¿no? Y entonces seguimos generando el problema. ¿Por qué las universidades? Porque si los profesores que estamos ahí, en temas de urbanismo sobre todo, si el programa de educación dice que los talleres de urbanismo tienen que diseñar así, pues seguiremos aventando profesionistas que diseñamos en la periferia y seguiremos diseñando estas casitas, ¿no? Entonces creo que parte de la solución y de la responsabilidad también recae en las universidades, en cómo se está formando. Ahí es donde va a ser esa actividad justamente plasmada. ¿Qué necesitamos nosotros o qué queremos? Vamos a desarrollar entonces una propuesta, justamente. Si la universidad es un detonante de que sigan sucediendo profesionistas preparados con un enfoque proteccionista, entonces vamos buscando el camino y haciendo una propuesta. ¿De qué orden? Pues ya sea municipal, intermunicipal, al interior por supuesto también,
abarcando las zonas rurales seguramente, en la parte metropolitana, cómo influimos en Silao, en Irapuato, en Celaya, en Salamanca, o lo que forme parte específicamente de la zona metropolitana de León, Silao, Purísima, San Pancho, o cómo nos relacionamos con la región, ¿sí? A lo mejor alcanzamos hasta Lagos, a lo mejor alcanzamos hasta Aguascalientes, y entonces la actividad va en ese sentido, enfocada a que ustedes hagan una propuesta en algún rubro de los sectores que ustedes consideren más importante. Si el de educativo no está mencionado aquí, pues entonces caben otros, y lo hagamos aplicable a cualquiera de estos a cualquiera de estas poblaciones en la cual podamos ejercer. ¿Sale? Entonces, se los encargo la próxima clase, una cuartilla máximo. Ya saben la estructura, no tendríamos por qué platicarlo de eso. Y pues es todo. Muchas gracias.